Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista. 7 de la mañana, 17 minutos. Nuestro siguiente invitado, el abogado Dalá Bucaram Pule, está con nosotros esta mañana, director del Movimiento Fuerza Ecuador. ¿Cómo le va, abogado? Buen día. ¿Cómo está, Javier? Buenos días. Un saludo a todos los televidentes. Hay propuestas para buscarle el tema de la recuperación y la reconstrucción a las provincias afectadas por el terremoto. Conversábamos aquí con algunos otros directivos de otros movimientos y partidos políticos y tienen también sus planteamientos. Y usted, como director de Fuerza Ecuador, las tiene también. ¿Coincide o no con lo que se plantea para recaudar el dinero a través de este proyecto de ley o estos proyectos de ley que están, uno en vigencia y otro analizándose en la Asamblea Nacional para recaudar el fondo necesario, por cierto? Sí, bueno, creo que todos como nación deberíamos de estar enfocados en eso, ¿no? En tratar de dar una mano amiga a las zonas principalmente afectadas, que se estiman alrededor del 30% de la población por las provincias que han sido afectadas, tanto Manabí, Los Ríos, Esmeraldas. Entonces yo creo que lo positivo es que el Ecuador entero se ha volcado, principalmente la sociedad civil, en intentar dar una mano amiga a estas provincias afectadas. De ahí creo que hay puntos positivos de la reforma, el liberar de los tributos a estas provincias, o darle ciertas preferencias, es positivo. Creería yo que deberían de ser totalmente liberadas del pago, por ejemplo, del impuesto al valor agregado. Sin embargo, está dentro del debate en la Asamblea. Lo negativo es pretender hacer corresponsable o darle una responsabilidad a la sociedad civil cuando ha sido todo lo contrario. La sociedad civil se ha volcado solidariamente a respaldar a nuestros hermanos de estas provincias afectadas, y veo poca corresponsabilidad más bien por parte del gobierno, que todavía no nos dice cuál es el esfuerzo, el sacrificio que va a hacer el gobierno central para disminuir su burocracia dorada, para disminuir los gastos que representan actualmente al Ecuador, la altísima burocracia que este gobierno ha generado para ayudar a los damnificados. Se mantiene intacto el presupuesto de la burocracia, es alrededor de 10.000 millones de dólares por año entre todo el poder del Estado, y hay un altísimo descontento en la ciudadanía porque se ve que lo que primero se busca es meter la mano al bolsillo del pueblo a través de los impuestos, y el gobierno no hace ningún esfuerzo en materia de recorte presupuestario para ayudar a las zonas afectadas. Y entonces, desde esa última parte que usted señala de meterle la mano al bolsillo a los ecuatorianos, ¿no entonces comparte el que se incremente el IVA del 12 al 14%? Evidentemente que no. Yo creo que en sociedades pobres como la nuestra, en una economía en recesión y en crisis como está la economía del Ecuador, el pueblo debe ser ayudado con la disminución de los impuestos para que exista mayor circulante y exista más dinero en el bolsillo del pueblo y no solo en el bolsillo del gobierno. Lamentablemente este gobierno, este Estado como se lo conoce, es un Estado obeso que se ha acostumbrado a manejar el recurso de todos y quiere mantener un sistema fiscalista en una economía en crisis, lo cual lo que va a hacer es agudizar la situación de pobreza, la situación de endeudamiento, la situación de crisis de la gran mayoría de ecuatorianos, que actualmente se ahonda con los niveles de desempleo, y preocupa porque además no solo que las medidas económicas son equivocadas, sino que vemos que el gobierno busca poco asesoramiento en materia de reconstrucción. Se crea una comisión para la reconstrucción de las zonas afectadas, donde no existe un solo miembro de la sociedad civil. Entonces se conforma una comisión eminentemente política, presidida por el futuro candidato a la presidencia de Alianza País, el señor vicepresidente de la República, por miembros solo afines al régimen, y no hay un solo miembro de la sociedad civil integrando la comisión, lo cual es lamentable porque el 95% de la ayuda que ha llegado a estas zonas ha venido precisamente de la sociedad civil. ¿Y debería crearse entonces un fideicomiso, abogado? Debería crearse más que un fideicomiso, primero darle espacio dentro de la comisión a miembros de la sociedad civil y no necesariamente actores políticos, porque en mi caso, por ejemplo, soy candidato a la presidencia de la República y creo que no sería ético formar parte de esta comisión, pero han habido voluntarios dentro de las redes sociales. Inclusive hay una joven como Carla Morales,
no la conozco, no tengo el agrado de conocerlo, pero lo que ha hecho con su organización para ayudar a las zonas damnificadas es realmente admirable, es de aplaudir. Y ese tipo de valores, ese tipo de jóvenes que se dan a conocer en estos momentos de crisis y de dolor, deberían de tener un espacio dentro de este tipo de acciones del gobierno para demostrar que la comisión no tiene un fin eminentemente político, que es lo que ha hecho el régimen desde la desgracia, sino que realmente están pensando en el bienestar de los pueblos afectados. ¿Se debe establecer una excepción del impuesto a la renta por 10 años, por ejemplo, para las zonas? Yo creo que sí, yo creo que el tiempo debería de calcularse, porque precisamente reconstruir estas zonas no es un tema de un mes ni de 2 meses. Creo yo, y lamentablemente lo tengo que decir, está quedando evidenciado que ese sentimiento de solidaridad se está apagando con el pasar del tiempo. No llevamos ni un mes del desastre y ya no se ve el mismo ritmo de ayuda que existió las primeras semanas para las zonas damnificadas. Entonces esto se hace entender que esto va a durar muchos años y va a necesitar de muchos recursos. Miremos Haití, han pasado 5 años, y sigue todavía recibieron millonarios recursos, aportes de la comunidad internacional, y las zonas afectadas siguen devastadas y no se han reconstruido. Por ejemplo, la exención también del pago al anticipo del impuesto a la renta en las provincias afectadas también se debería aplicar, porque ¿de dónde? Pues, o sea, ¿cómo calcular algo que no tiene? Exactamente, y yo creo que a nivel nacional, no solo en las zonas afectadas, porque actualmente exigir ese pago anticipado del impuesto a la renta cuando no sabemos, con el decrecimiento seguro ya de nuestra economía para este año, cómo se puede especular, como bien lo menciona Javier, y exigirle, en este caso principalmente a las zonas afectadas, que paguen un impuesto que no se sabe cómo se va a ir resurgiendo, cómo se va a ir reactivando la economía. Lo que nosotros hemos dicho es que los proyectos que el gobierno presente tienen que ser más sensibles, tienen que ser más socializados con la ciudadanía. Nosotros al inicio de este año propusimos ya como parte de nuestras propuestas de candidatura la eliminación del proyecto de cocinas de inducción, y dijimos que era un proyecto que no obedecía a la realidad nacional que vivía el pueblo del Ecuador, que vivía principalmente subsidiando los gastos de su hogar con cocinas en las calles de gas, de cocinetas de gas, que les permitían subsistir, ya que el gobierno no les garantizaba un empleo estable, un empleo seguro. Hoy en las zonas afectadas se evidencia que el tiempo nos da la razón, el tiempo y la naturaleza. ¿Por qué? Se ha ido la luz en Manabí durante casi todo este mes y el gobierno salió desesperado a comprar cocinas a gas para poder enfrentar este problema. Entonces yo creo que a veces toda crítica no es malsana, a veces hay quienes hacemos críticas constructivas y entendemos la realidad nacional porque estamos recorriendo, a diferencia de un gobierno que lamentablemente ha perdido sintonía con el pueblo y ha decepcionado a la gran mayoría de los ecuatorianos. Y lo otro que no tiene nada que ver con el tema de las propuestas, quisiera saber cuál es la salud, cómo está la salud de su padre. Bueno, mi padre está enfrentando un problema de salud crítico, su corazón está afectado y pues la familia está muy preocupada por ello. Hemos recibido mucho respaldo a través de las redes, principalmente son miles de mensajes que hablan de una oración constante por la salud de Abdalá Bucaram, el ser humano. Y este martes 17 de mayo, la próxima semana, estaré con él en la ciudad de Houston, en Estados Unidos. Va a ser intervenido nuevamente en Houston, ¿Corazón en el Methodist Hospital a corazón abierto. Y bueno, estamos confiando con mucha fe de que la operación va a salir bien, de que Dios estará presente en las manos de los doctores, pero siempre pidiendo la solidaridad, principalmente en oración, de todo el pueblo del Ecuador. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Javier. Que tenga un buen día, el abogado Abdalá Bucaram Puley, director de Fuerza Ecuador, movimiento político que está también presente en este tema de darle propuestas a las zonas afectadas por el terremoto. 7 de la mañana con 26 minutos, una pausa y regresamos.